Bueno, hace una semana atrás se cumplieron 40 años de la rendición del ejército argentino en Malvinas y la historia de Malvinas parece que no termina nunca y siempre nos trae historias y cosas que pasaron más allá de lo que ya todos conocemos, pero están esas historias mínimas Que son máximas a la vez, que son ¿no? gigantes y que llevan consigo una profundidad de sentimientos y cosas que afectan no solo a los involucrados, sino a todo un país. Sí, pues es una herida que aún no sanó. Es una herida que no sanó y que no sé si va a sanar algún día. Y hay, Ese es el tema. y hay gente que se tomó el trabajo de juntar esas historias, de buscarlas, de recopilarlas, procesarlas, de canalizarlas y de ponerlas en papel y de hacer un libro. Y de hacer un libro con historias que realmente llegan al corazón, más que nada de los argentinos, que tuvimos que vivir ese momento histórico. Con nosotros está Daniel Santa Cruz, autor del libro Malvinas, Identidad de Héroes. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gonzalo Jiménez es mi nombre. Hola, Gonzalo, Mariano, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Daniel? Daniel? No, a vos por tu tiempo. Daniel. ¿Cómo? A vos por tu tiempo, te agradecemos. Sí, no, gracias. Daniel, contanos un poquito cómo fue armar, contanos un poquito la historia de la que va este libro y ¿Qué te disparó? ¿Cómo fue? ¿Qué te disparó? Y todo lo que te tuvo que haber movilizado escribir este libro. Bueno, mirá, yo en el año 2012 empieza esta historia, empieza a tomar cuerpo ya en 2015, 2016, que era un desafío, una reparación histórica, que es la identificación de los cuerpos de soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. Vos sabés que murieron en la guerra, en Malvinas, no, porque hay 650 muertos porque están los muertos del crucero General Belgrano, pero en Malvinas, en las islas, 250 cadáveres fueron los que dejó de soldados argentinos caídos en combate. De esos, se habían identificado en su momento 125 y se quedaban 121 sin identificar. Bueno, sí. Esos 121 cuerpos, tumbas sin identificar, estuvieron así durante 38 años. Todo esto empezó con una historia cuando Julio Aro, un veterano de guerra de Malvinas, va a visitar a Malvinas y va al cementerio de Darwin y toma nota de esa situación en la cual ve la cantidad de tumbas que estaban sin identificar. Y él después hace un viaje a Londres, invitado por Tony Davis, el presidente de los veteranos de guerra de Malvinas, pero del lado inglés, y le ponen un traductor. El traductor resultó ser Jeffrey Cardoso, que era un coronel retirado, que había sido el capitán Jeffrey Cardoso durante la Guerra de Malvinas, y que fue ni más ni menos quien tuvo que recoger los cuerpos de los soldados argentinos que estaban en tumbas comunes, exhumarlos porque estaban en tumbas de guerra, en fosas comunes, o simplemente tirados por ahí, digamos, en el suelo de las islas. Bueno, él hizo ese trabajo en febrero del 83, luego de que el Reino Unido le había pedido a la dictadura militar, todavía gobernaba la dictadura militar, que retirara los cuerpos, y la dictadura militar se negó 2 veces, primero porque dijo que no iban a aceptar el término repatriación, porque Malvinas era Argentina y estaban en su patria, y después directamente no contestaron. Y ya por una cuestión sanitaria decidieron hacer algo con esos cuerpos y se lo encargaron a Jeffrey Cardoso. Él en febrero del 83 recoge todos estos cuerpos, crea el cementerio de Darwin, identifica todos los que puede, que fueron 125, y le quedan 121 sin identificar. Sí. Esto fue, él deja un informe, se llama el informe Cardoso, deja un montón de datos y de pistas como para poder identificar estos cuerpos, pensando que el gobierno argentino en 1 año o 2 lo iba a hacer. Claro, nunca pensó que esto iba a tardar tantos años. Bueno, cuando este hombre oficia de traductor de Julio Aro en Londres, él le dice: yo fui el que sepultó los cuerpos y tengo un informe que te puede ayudar. Julio se entusiasma, trae ese informe, y lo primero que ve, por ejemplo, en una tumba, decía parcela 3, tumba 2, ve, había un número nada más, y el número era 14 millones y algo. Ese número podía corresponder a un soldado clase 62. Él va al padrón, lo busca, y era Gabino Ruiz Díaz. Y Gabino Ruiz Díaz era un soldado argentino muerto en Malvinas no identificado. Y él se dio cuenta que en ese informe había mucha
posibilidades digamos, si se hubiese utilizado en su momento, estos chicos hubiesen estado identificados desde 1983, no hubo que esperar tanto tiempo. Claro, cuando los Pero bueno, ingleses, cuando básicamente, Daniel, los ingleses le instan al gobierno argentino, al gobierno no, a la dictadura argentina, de que vaya y haga algo con los cuerpos. claro, le piden primero que vayan a retirar los cuerpos, después le dicen que bueno, que los vengan a identificar o que hagan algo con los cuerpos por una cuestión sanitaria. Era un momento, imagínate, Argentina se había rendido, los ingleses denunciaban en organismos internacionales que Argentina no daba la información completa de los campos minados. De hecho, se terminó de liberar de situaciones peligrosas por campos minados en Malvinas hace menos de un año. Creo que fue hace 1 o 2 años, porque hasta ese momento todavía había lugares en los cuales no se podía transitar. Bueno, y después porque las relaciones bilaterales entre Reino Unido y Argentina se rompieron en el 89 con el Tratado de Zaragoza, comenzaron, pero eran comerciales, eran diplomáticas, y se creó el paraguas Malvinas. Como Argentina quería hablar de soberanía y Reino Unido. Gran Bretaña no, Reino Unido no, quedó como que hay relaciones bilaterales, pero no se habla de Malvinas. Esa situación, esa decisión, generó que no se pudiera hablar de la identificación de los cuerpos. Claro. Hay toda una movida que hace Julio Aro cuando viene a la Argentina, apoyado en la periodista Gabriela Cosifi. Cuando viene Roger Waters a la Argentina en el 2012 a dar una serie de recitales, ellos lo contactan, Roger Waters le pide a Cristina Kirchner que interceda, Cristina le encarga ese trabajo a Marcelo Parrilli, empiezan muy lentamente el trabajo, acelera mucho trabajo ya en el gobierno de Macri. Macri no tenía tantos conflictos con el tema de hablar con los ingleses, de salir de la agenda bilateral. El asunto era una reparación histórica por derechos humanos. Se firmó un acuerdo, se le encargó a la Cruz Roja Internacional y al equipo argentino de antropología forense. Bueno, y en 2 o 3 misiones se identificaron, hoy hay 119 de los 121 cuerpos sepultados. ¿Quién logró esto? 2 veteranos de guerra, un argentino y un inglés. ¿Quién intercedió para que destrabara el conflicto? Un cantante de rock mítico, como es Roger Waters. Y toda una historia para contar. Yo hice un documental para el canal La Nación Más, que se llamó Malvinas, Héroes con Nombre, que contaba parte de todo esto. Yo entrevisté a Roger Waters en ese documental, y yo cubrí todo este proceso para el Diario de la Nación. Yo trabajo en el diario y cubrí todo este proceso para el Diario de la Nación. Bueno, cuando culminó el proceso, yo ya había hecho un documental, tenía muchas notas escritas en el diario, había contado gran parte, muchas de las vidas. Cuando recuperaron su identidad, yo entendía que no solo había que contar el dato histórico de la recuperación de la identidad, sino que ese soldado tenía una vida detrás, tenía una historia y que había que contarla. Y eso hice en varias notas en La Nación. Y en un momento dije, bueno, esto merece un libro, y así nació Malvinas, Identidad de Héroes, que cuenta todo el backstage, toda la parte, digamos, todo lo que, la trastienda del acuerdo, los problemas que hubo, el convencimiento de los familiares, la colaboración de los isleños, el trabajo de la Cruz Roja. Bueno, todo eso está detallado, y sobre el final del libro cuento las historias de cada uno, la historia de vida de cada uno de los soldados que fueron identificados en este proceso de reparación histórica llamado Malvinas, Identidad de Héroes. Daniel, ¿qué fue lo que más te sorprendió, te afectó? No sé cómo decirlo, lo que... Te movilizó. Te movilizó, exactamente. A la hora que ibas avanzando con estas notas y bueno, con el posterior libro. Las familias, ¿no es cierto? Las familias se pudieron reencontrar. Fue el trabajo, el compromiso de Julio Aro. Me movilizó mucho el trabajo que había hecho Jeffrey Cardoso, el coronel inglés. Sí. Yo que siempre digo en cada entrevista, acá nosotros deberíamos tener calles en la Argentina que lleven el nombre de Jeffrey Cardoso. Ese señor, oficial inglés, trató mucho mejor a los cuerpos de nuestros caídos que muchos oficiales argentinos. Él le dio el cementerio de Darwin es perfecto, y esto lo dijo Luis Fondebride, el director del equipo argentino de antropología forense. Hizo todos los datos, dejó todos los datos para que sea identificado. Nunca pensó que iba a tardar tanto tiempo, pero hizo tan buen trabajo que para el EAF y la Cruz Roja el informe de Cardoso es tan o más importante que un cruce de ADN. Eso a mí me motivó mucho, la gesta de estas 2 personas. Y después hablar con las madres, las madres que esperaron décadas la identificación de sus hijos. Yo fui 3 veces a Malvinas, viajé con ellas a Ginebra cuando se firmó el acuerdo, viajé con ellas a Londres cuando hubo un encuentro con veteranos de guerra ingleses. Estuve muy en contacto con muchos familiares,
Y cuando llegamos a Malvinas, y la primera vez que entraron al cementerio de Darwin y vieron la tumba de su hijo identificada por primera vez, imagínate que muchas de ellas, cuando iban antes, agarraban una cruz al azar para rezar, para hacer una oración, para caer una flor, sin saber si su hijo estaba ahí. Una vez que le dieron la ubicación, la certeza, la ubicación, fue como para ellas cerrar un duelo. Y a mí me pareció muy fuerte todo eso, emotivamente muy fuerte. Y porque además, desde que terminó la guerra hasta ahora, lo más importante que pasó para la Argentina, en términos respecto a Malvinas, es la identificación de estos cuerpos, de la identificación de estos soldados. No pasó nada. Hoy Argentina no tiene vuelos directos a Malvinas, no tiene interacción. Estamos cada vez más lejos de si querés hablar de soberanía, que el libro no habla de eso, el libro habla de la reparación histórica, pero si querés hablar de soberanía estamos cada vez más lejos. Y el único evento soberano que se hizo fue la de identificar a tus propios muertos. Por eso para mí merecía contar esta historia en un libro, porque lo más importante que pasó desde junio del 82 hasta el proceso de reparación. El derecho a la identidad, ¿no? ¿Se logró identificar a la totalidad o todavía quedan? ¿Cómo? ¿Cuántos quedan todavía sin identificar? Quedó una sola tumba sin identificar, una tumba que está judicializada, porque en esa tumba hay 2 cuerpos y una de las familias que tiene un cuerpo ahí no dio autorización. Y sin autorización de los familiares no se pueden exhumar los cuerpos. Claro. Por eso quedó de 121 se identificaron 119. Bueno. Esas son las famosas, que creo que hay una película argentina, Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, ¿no? Con la leyenda. Cuando se sepultaron los cuerpos en 1983 en Darwin, los que se identificaron llevaron el nombre, y los otros 121 cuerpos que estaban esparcidos en distintas tumbas, 117 tumbas, porque había algunas tumbas que tenían más de un cuerpo, llevaban la leyenda Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. ¿Cómo es Malvinas, Daniel? Y ya te vamos liberando. Tuviste la posibilidad de ir 3 veces. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Es algo a mí que me parece como otro planeta. Malvinas está tan cerca nuestro y tan lejos a la vez. Imagínate que es como ir a una isla, son 2 islas, pero un archipiélago, que está frente a la costa argentina, está muy cerca de Río Gallegos, de Ushuaia, donde vos llegás y el paisaje puede ser parecido a lo que es la Patagonia oceánica argentina, en muchos aspectos, pero vos llegás y te encontrás con que ahí la gente habla en inglés, con que manejan por la izquierda, con que toman el té a la tarde, con que visten y tienen banderas británicas. Es como estar en Gran Bretaña, pero enfrente de tu país. Claro. Ese choque cultural es muy fuerte, y eso es lo que te hace sentir que Malvinas está cerca, pero está lejísimo. ¿Y cómo te trataron a vos? Me trataron muy bien. Son muy escépticos de hablar con periodistas argentinos. A mí me costó mucho hablar con los pobladores. Yo generé mucha empatía con la directora de Lisa Watson, que es la editora del diario Penguin News, que es el único periódico que se edita en Malvinas. Ella me ayudó a algunos contactos con las autoridades de las islas. Pero también hay que decir algo. Son escépticos a hablar con argentinos, pero en este tema, ellos respetan muchos a los muertos argentinos en Darwin, y respetan muchos a los familiares que van a visitarlos, y han colaborado mucho. Colaboraron tanto al punto que esto fue tapa del diario La Nación en marzo del 2019, que fue el último viaje que pude hacer, que cuando viajé con los familiares les pidieron a las autoridades que les permitieran desplegar una bandera argentina en el cementerio de Darwin. Vos tenés en cuenta que ellos tienen normativas internas en el cual, si vos y yo vamos, no podemos ir a un bar con una remera que diga Argentina o Malvinas son Argentinas, porque puede ser tomado como un gesto provocador y te pueden expulsar de las islas. Claro. Esos a los familiares les permitieron desplegar una bandera gigante en el cementerio de Darwin. La podés buscar, fue tapa del diario La Nación, porque por primera vez desde el 14 de junio del 82 la bandera argentina volvió a flamear en las Islas Malvinas. Y eso también fue un hecho histórico, y fue con la anuencia, el permiso y la colaboración de los isleños. Bueno. Daniel, gracias por tu tiempo, gracias por tu obra, gracias por contar esta historia, por el que el derecho a la identidad es algo por lo que se luchó siempre en este país, lamentablemente, ¿no? Así que... nosotros tenemos una historia que está cruzada por los desaparecidos, sí, por la identificación de muchos cuerpos, y ahí teníamos un pedazo de historia que no tenía nada que ver con
lo que fue la represión ilegal, pero que también tenía que ver con responsabilidad de la dictadura. Obvio. Y me parece que merecía ser atendida también, y por suerte se hizo. Gracias por contarla y de vuelta gracias por tu tiempo. Dale, fuerte abrazo, chicos, gracias por la nota y gracias por la charla. Fuerte abrazo. Para vos, era Daniel Santa Cruz, autor del libro Malvinas, Identidad de Héroes, con estas historias, ¿no? Que aparecen, que desaparecen, pero que siempre están. Esta cosa de... Ahora para la familia, ¿no? Que desesperante aferrarte quizás igual a una imagen. Me quedo con algo. ¿Por qué una familia no quiere exhumar los restos? No sé, andás a ver. No sé. ¿Por qué qué los no? militares dejaron tirados los cadáveres ahí? No, porque eran militares. Eso es más fácil de responder. No puedo responder lo de la familia. Es raro. Nos vamos con un temita y hay top 5. No, me parece que hay tema, ¿no? Directamente al top 5. Directamente al top 5. Sí, vamos, meté la intro del top 5, ¿viste? La canción y me armaste, ¿no? El set list. Y para que no, vamos a bailar, mañana es tu cumpleaños, viejo, tenemos que bailar. ¿Hay que bailar en culo? Sí, como en Ink. Bueno. Tipo 7 de la mañana. Listo. Para mí voy a servir agua, pues me voy a clavar una pasta y vamos a servir agua. Dale. Me caso los lentes negros y ya nos ponemos a bailar.